Nadie quería dar un centavo por su escultura. Cuando supieron el verdadero valor, se arrepintieron toda su vida. Don Alberto, el anciano escultor de 78 años, salió a la entrada de la finca donde vivía, aprovechando que la comunidad se encontraba en ese momento en peregrinación por las fiestas de Semana Santa, y se paró sosteniendo una de las hermosas esculturas en madera que había realizado en las últimas semanas. Aquel hombre viejo no pedía mucho por su obra, pues era sencillo y simplemente quería unas cuantas monedas para comprar su comida del día. Sin embargo, tras horas sosteniendo la figura, apenas consiguió que unos cuantos curiosos se detuvieran a mirarla, para luego salir espantados cuando él les decía el precio de la escultura. El precio era sumamente bajo, pero ellos querían y esperaban que fuera aún más barata, sin haber cumplido su objetivo de sellar una venta, pero sin abandonar la sonrisa que lo caracterizaba. El anciano regaló la figura a un anciano como él que iba en la peregrinación, para evitar la molestia de cargar con ella de vuelta, y regresó a su finca. Al fin y al cabo, todavía contaba con algo de mercado con qué alimentarse. No tardaría mucho tiempo en que los pueblerinos supieran el verdadero e inmenso valor de aquella obra que se negaron a comprar por unos cuantos centavos. Alberto nació en Centroamérica, en una pequeña comunidad del norte de Nicaragua. Su padre era un campesino totalmente atípico. En su juventud, había sido un destacado estudiante universitario y dirigente político que se había trasladado al campo siguiendo nobles ideales de transformación social. No pasó mucho tiempo para que aquel joven soñador se decepcionara del burocratismo de las organizaciones revolucionarias en las que participó y con las que entonces cortó todo tipo de relación. Sin embargo, con esta decisión no volvió a la ciudad, pues se había enamorado de las costumbres rurales y decidió quedarse a vivir allí, donde terminaría enamorándose de una joven un poco mayor con la que se casó al cabo de los años. Y fue este pasado de estudios del padre lo que hizo de Alberto un chico especial, pues se trataba de un niño campesino capaz de cultivar la tierra desde muy temprana edad, de ordeñar las vacas y alimentar las gallinas de la finca, pero también de un niño que desde los 7 años recitaba versos de Pablo Neruda de memoria, y que a los 12 años ya había leído importantes obras de la literatura. Su padre era consciente que se trataba de un caso pocas veces visto, que terminaría por llegar bastante lejos. Pero Alberto nunca vio la contradicción entre lo uno y lo otro, y simplemente realizaba todo aquello disfrutando de su juventud y sin pensar demasiado en el futuro. Cuando Alberto cumplió 15 años, su padre decidió que era momento de tener una larga y seria conversación con él. En la charla, le explicó a su hijo que todos aquellos talentos y conocimientos que poseía no eran normales para alguien de su edad, y que si se quedaba en aquel campo, era probable que se estancara. Por todo ello, le sugirió que se trasladara a la ciudad en búsqueda de nuevos horizontes, en busca de alguna academia de artes, aunque a él y a su madre les costara un importante esfuerzo económico al enviarle dinero periódicamente para financiar su manutención. Alberto quedó consternado. Amaba el campo y nunca había planeado salir de él. Sus sueños eran cultivar toda la vida la tierra y dedicarse a las lecturas en tiempo de ocio. Que su padre hubiera abandonado las comodidades de la ciudad por aquella vida tranquila, aunque modesta, era lo que más le admiraba, y no podía entender que fuera ahora precisamente él quien le hablara del estancamiento y lo empujara hacia la ciudad. Decepcionado, le gritó por primera vez en su vida y abandonó aquella conversación. Las palabras del padre, sin embargo, dejaron huella en la mente de Alberto, que desde entonces, todas las noches, se fue a dormir con el consejo de su padre rondándole la cabeza. Ahora el joven pensaba en todos los grandes escritores que leía, ya no solamente como seres excepcionales a los que admiraba,
sino que ahora también veía en ellos ejemplos a seguir para algún día él convertirse también en un grande que pudiera ser admirado. Y conforme este sueño se alimentaba en su interior, se iba haciendo consciente de que su padre tenía razón, y que para lograr esa meta era indispensable viajar a la ciudad y pulir su talento. Estaba pronto el momento en que la vida del joven cambiaría para siempre. Después de mucho dudarlo, Alberto dejó su orgullo a un lado, buscó a su padre y le ofreció disculpas por haberlo gritado. Le reconoció que había sido muy grosero y que él tenía razón con la propuesta de buscar otros rumbos en la ciudad. Con mucha alegría por la madurez de su hijo, así como por la decisión que había tomado, el padre habló inmediatamente con la madre, que también supo comprender la situación, y desde ese momento, ambos se pusieron en marcha para dejar todo listo para la partida de su hijo. No fue fácil, pues los recursos de aquella familia no eran precisamente grandes, pero en cuestión de una semana, ya todo estaba arreglado para un viaje que llenaría de aventuras al joven aprendiz. Llegado a la ciudad, Alberto alquiló una habitación donde pudiera realizar sus lecturas con tranquilidad, y durante una semana se dio a la tarea de recorrer las calles en busca de la academia que más se pudiera ajustar a sus necesidades. Al cabo de este tiempo, Alberto quedó convencido de cuál instituto escoger y se matriculó en un curso introductorio a las bellas artes. Aquel curso se convirtió en una de las experiencias más impactantes en la historia del joven. Aunque dirigido a principiantes, en las sesiones a las que asistió Alberto, pudo conocer a un mundo artístico mucho más inmenso del que hasta entonces conocía. No se trataba todo de libros y literatura, sino que además existía el cine, la escultura, la pintura, la danza y hasta la fotografía. Las horas en que asistía a estas clases eran para él las más importantes y procuraba no distraerse ningún segundo para absorber la mayor cantidad de conocimientos posibles. Al finalizar el curso, Alberto ya tenía una certeza definida. Su vida artística se inclinaría por la escultura, aunque fuera un terreno en el que nunca hubiera experimentado. Para hacerlo, el siguiente curso en el que se matriculó estaba especializado precisamente en esta arte. Allí Alberto conoció las técnicas más elementales de la escultura y destacó rápidamente como un prodigio capaz de realizar sugerentes obras con muy pocas herramientas. Al primer curso, siguieron otros tantos en los que el joven se iba haciendo adulto. El aprendiz se iba haciendo escultor profesional y sus obras comenzaban a llamar la atención más allá de los límites de la academia. Sin embargo, aquel idilio estaba a punto de llegar a su fin. Para cuando Alberto se dio cuenta, tenía 24 años y llevaba casi una década en la ciudad. Decidió que era momento de abandonar las clases y entregarse con lo aprendido a forjar su propio camino. Después de 2 meses de trabajo duro, Alberto terminó lo que consideraba su obra maestra hasta entonces y la envió a participar en un concurso regional de escultura. Mientras duró el tiempo de selección, el joven estuvo muy entusiasmado y nervioso, hasta que finalmente se ofrecieron los resultados y quedó totalmente decepcionado. No ocupó ninguno de los 3 primeros lugares. Bajo otras circunstancias, aquel golpe lo hubiera impulsado a seguir trabajando más duro. Pero lo que definitivamente decepcionó a Alberto fue que, dejando al margen su orgullo personal, era evidente que las obras finalistas eran de una calidad inferior a la suya, y que si habían llegado hasta ahí, se debía a méritos que en nada tenían que ver con criterios artísticos. Durante 2 años, aquella situación se repitió en más de una ocasión. Fue un tiempo durante el cual Alberto fue conociendo el oscuro mundo del arte, del tráfico de influencias y hasta del lavado de dinero a través de la venta de obras. Decepcionado de este ambiente, mas no de la escultura, tomó la decisión radical de devolverse a su campo natal, donde seguiría desarrollando su obra solo por el amor al arte, y donde vendería a los campesinos del sector las figuras que realizara a un precio irrisorio,
simplemente para costearse la alimentación diaria. Lejos de tratarse de un arrebato juvenil, Alberto cumplió su palabra al pie de la letra y durante décadas se dedicó a aquella rutina. Cuando ya era un anciano al que los campesinos del sector conocían como el ermitaño o el escultor de la montaña, fue que tuvo lugar aquel suceso en que salió a vender una figura a los peregrinos en Semana Santa. Y al no poder conseguir su objetivo, decidió regalarla a uno de los ancianos que iba en la procesión. Al fin y al cabo, no era la primera vez que le sucedía, y él era feliz desarrollando su arte y teniendo lo justo para comer. Lo que nadie, ni siquiera Alberto, imaginaba, era que aquella escultura que había regalado terminaría por darle, después de tanto tiempo, el reconocimiento que se merecía. El anciano al que le había regalado aquel objeto era el suegro de un artista extranjero radicado en el país, que apenas vio la figura, supo ver en ella una elaborada obra realizada con las más elevadas técnicas de calidad de la escultura. Al preguntarle al padre de su esposa por su origen, el asombro de aquel hombre fue mucho mayor, pues no podía salir de la sorpresa de que su autor fuera un campesino que regalaba aquellas figuras. Tras un par de llamadas a unos colegas suyos, el hombre visitó directamente a Alberto y le propuso una exposición de sus esculturas en un importante museo del país. Aunque al principio al anciano no le gustó la idea, pues era un mundo al que ya había renunciado, terminó por aceptar la revancha a condición de que no tuviera que salir de su finca. Durante los últimos años de su vida, recibió el reconocimiento que se le había negado y sus obras se vendieron por altas sumas de dinero que, sin embargo, Alberto por lo general repartió entre sus vecinos campesinos, pues siguió siendo un hombre modesto al que lo necesario para comer lo hacía feliz. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.